Hola, ¿cómo están? En este video vamos a aprender sobre las temperaturas y los cambios de estado en el agua. Como ustedes saben, ¿cierto? Las sustancias cambian de estado cuando les aplicamos o les quitamos calor. Y el agua, por supuesto, que no es la excepción. En este video vamos a aprender cómo se relacionan la temperatura y el tiempo en los cambios de estado en el agua. Recordemos que los cambios de estado son cambios físicos de la materia, donde lo que cambia es el ordenamiento de las partículas tal como lo estamos viendo ahí. Entonces surge la pregunta, ¿a qué temperatura surgen los cambios de estado? ¿A qué temperatura ocurren? Bueno, cada sustancia presenta un cambio de estado a temperaturas específicas, no son las mismas temperaturas para todas las sustancias. Son invariables en el caso de ciertas sustancias. En el caso de esta lección vamos a estudiar a qué temperatura el agua experimenta los diferentes cambios de estado. Estas se grafican, o estas las vamos a ver a través de lo que se llaman las curvas de calentamiento y curvas de enfriamiento. ¿Qué es lo que hacen estas curvas? O estos gráficos relacionan la temperatura, el cambio de temperatura del agua a través del tiempo, porque los cambios de temperatura no ocurren de un momento a otro, sino que van ocurriendo a través del tiempo. ¿Qué ocurre con el agua a medida que cambia de estado? Lo que ocurre acá es el primer cambio de estado, que es la fusión. Cuando nosotros calentamos un hielo o cuando un hielo gana energía, es decir, aumenta su temperatura, comienza este proceso de fusión, en el que el hielo pasa de un estado sólido, pasa a un estado líquido. Y en este punto, aunque se le aplique calor, la temperatura va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque toda la energía que va a recibir este hielo se va a utilizar para producir un cambio de estado. Recuerden, en el hielo las partículas, ¿verdad?, están ordenadas, ¿cierto? Y con el cambio de estado, la energía tiene que ocurrir para que la energía se va a utilizar para que las partículas se separen. Tenemos también el proceso de evaporación. Cuando se calienta el agua líquida, cuando el agua líquida gana calor o gana energía, aumenta su temperatura, ¿verdad? Y a medida que esto ocurra, las partículas que están en la superficie, ¿verdad?, van adquiriendo la energía suficiente para pasar el estado gaseoso, es decir, para separarse del resto del agua líquida. Este proceso se llama evaporación. Pero cuando esta cantidad de agua gana la energía suficiente como para que todas las partículas, incluidas las que están bajo la superficie, se separen, cuando todas las partículas a la vez tengan la energía necesaria para separarse unas de otras y pasar al estado gaseoso, ya este es un proceso que llamamos ebullición. Solo ahí se producirá este cambio de estado. Este punto va a ocurrir cuando todas las partículas tengan esta energía a los 100 grados Celsius. ¿Qué es la curva de calentamiento? Vamos a partir por ahí. Bueno, la curva de calentamiento, como decíamos, es una forma de graficar cómo va aumentando la temperatura y transcurriendo el tiempo. Eso es lo que hace, describir los cambios físicos que va experimentando el agua a medida que se le va añadiendo calor. Como vemos aquí, considera estos dos ejes en este gráfico, que es la temperatura en el eje vertical y el tiempo, que es en el eje horizontal. Y a medida que el tiempo va transcurriendo, la temperatura va aumentando. ¿Cómo hacer una curva de calentamiento? Bueno, para elaborar una curva de calentamiento, lo único que tenemos que hacer es calentar agua, ¿cierto? Tenemos que tomar la temperatura con este termómetro y cada ciertos intervalos de tiempo fijos. Pueden ser cada 1 minuto, cada 10 segundos, cada 30 segundos. Y se registra el dato obtenido. En el caso de esta tabla, lo que se hizo fue registrar el tiempo cada 10 segundos. Estos datos después se representan en una gráfica y cuando se unen los puntos nos resulta esta curva de calentamiento. Pero hagámoslo. Tenemos aquí esta curva
¿verdad? Que tenemos, copié acá la tabla con los datos y empecemos a hacerla. Dice que al empezar la curva, al empezar el tiempo, o sea, el segundo cero, la temperatura es de 20 grados bajo cero. Entonces, en el segundo cero, acá marcamos la temperatura. Luego, a los 10 segundos, es decir, acá, la temperatura tiene 0 grados, alcanza los 0 grados. A los 20 segundos, es decir, aquí, la temperatura nuevamente tiene 0 grados. A los 30 segundos, o sea acá, la temperatura es de 20 grados y subimos hasta los 20 grados. A los 40 segundos, la temperatura es de 40 grados. Subimos hasta 40 grados. A los 50 segundos, la temperatura es de 60 grados. Subimos hasta 60 grados. A los 60 segundos, la temperatura es de 80 grados. Así que ahora subimos hasta los 80. A los 70 segundos, la temperatura es de 100 grados. Subimos hasta acá. A los 80 segundos, la temperatura es de 100 grados. Otra vez. A los 90 segundos, la temperatura es de 120 grados. Y si unimos todos los puntos, nos queda algo como esto. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos acá, en esta curva de calentamiento. Aquí en esta curva de calentamiento nosotros podemos apreciar primero que es el punto de fusión. Luego encontramos acá donde la temperatura alcanza los 100 grados y el agua comienza el proceso de la ebullición. Este sería el punto de ebullición. Además tenemos que destacar que desde que parte nuestro experimento, es decir, en el segundo cero, hasta que alcanza los 0 grados, el agua permanece en estado sólido, alcanzando el punto de fusión. Luego de eso, saliendo de este punto de fusión, es decir, desde los 20 segundos hasta que el agua alcanza los 100 grados, es en ese tramo de tiempo en que el agua se encuentra en estado líquido. Y posteriormente a los 100 grados, ya el agua alcanzó el punto de ebullición y pasa a ser de estado gaseoso. Para interpretar la curva de calentamiento tenemos que fijarnos acá en los tramos. Tenemos en primer lugar el tramo AB. El tramo AB, como vemos aquí, es cuando el hielo recibe energía en forma de calor. El tramo BC es cuando se alcanza el punto de fusión y aquí se produce el primer cambio de estado. La temperatura en este caso se mantiene constante a 0 grados Celsius mientras el hielo se está derritiendo. Luego tenemos el tramo CD. El tramo CD es donde el calor absorbido va aumentando la temperatura del agua y el tramo DE es donde se alcanza el punto de ebullición. Y aquí se produce el segundo cambio de estado, que es la evaporación. El agua líquida en este tramo y el vapor de agua acá coexisten, ¿cierto? Mientras la temperatura se va manteniendo estable a 100 grados Celsius. La curva de enfriamiento considera también dos variables, que son la temperatura y el tiempo. También describe los cambios físicos que experimenta el agua, las partículas del agua a medida que ceden o pierden calor o energía, que es lo mismo. Al igual que la curva de calentamiento, tiene un eje vertical que registra la temperatura y el eje horizontal que registra el tiempo. A diferencia de la otra curva, en el transcurso del tiempo, la temperatura vemos que va disminuyendo. ¿Cómo hacer una curva de enfriamiento? Bueno, al igual que en la curva de calentamiento del agua, debemos someter el agua a un sistema de enfriamiento del agua. A diferencia de calentarla, que es mucho más fácil, en los laboratorios se utiliza una maquinaria especial, unos instrumentos especiales. Bueno, a esta agua te indica la temperatura, ¿cierto? Cada intervalo de tiempo fijo, igual que la otra. Cada 1 minuto, cada 10 segundos, etc. Y se registra el dato obtenido. Tenemos acá los mismos datos que teníamos en la presentación, con el tiempo transcurrido y la temperatura indicada.
Al igual que en la curva de calentamiento, vamos fijándonos, ¿cierto?, en el tiempo y la temperatura. Al principio del experimento tenemos una temperatura de 120 grados. O sea, en el segundo 0 nos vamos acá. A los 10 segundos, una temperatura de 100 grados. 10 segundos subimos hasta 100 grados. A los 20 segundos, una temperatura de 100 grados. También. 30 segundos, 80 grados. A los 40 segundos tenemos 60 grados. A los 50 segundos tenemos 40 grados. A los 60 segundos tenemos 20 grados. A los 70 segundos llegamos a los 0 grados. A los 80 segundos también tenemos 0 grados. Y a los 90 segundos tenemos menos 20 grados. Entonces, si unimos estos puntos, nos da como resultado la curva de enfriamiento, que es lo mismo que tenemos acá. En esta curva de enfriamiento tenemos ciertos puntos que considerar. Tenemos el punto de condensación, ¿verdad? Y el punto de congelamiento. Así como también consideramos en qué tramos el agua se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso. Bueno chicos, y eso ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que hayan entendido también. Así que estén súper bien. Hablamos. Chao, chao.